le damos la bienvenida a él. Un clásico ya de fondo a la derecha que la rompe semana tras semana, pero como hago siempre, voy a mostrar primero sus libros, ¿sí? Y él, cuando lo presento, va a decir dónde lo pueden conseguir, obviamente. Misterios de la ciudad de La Plata, ¿sí? Me dirá Juan si se está viendo bien. Trata de que no se vean mis uñas feas. Ahí está, ese es el número 2. Bien, el 1 y el 2. Sinceramente la rompe y son muy, muy atrapantes. ¿Qué es lo mejor? Que es resumido. Si no es que es el texto enorme, donde te explica todo. Hay tanta información, hay tanto todo, que él siempre lo dice. Yo trato de hacerlo lo más resumido posible y lo más entretenido, porque si no yo te puedo hablar. Bueno, ha tenido sus capítulos, algunas que otras cuestiones, porque lo merecían. Pero hay tanta información, hay tantas cosas que, no sé, decime vos, Nico, ¿cómo lo haces? Gracias por venir de vuelta. No, gracias a vos por invitarme. No, sí, la verdad yo trato de, no marear con muchos nombres, con muchas fechas, ¿viste? Porque ahí se hace más denso, ¿no? En general la historia a veces se hace medio densa de leer, medio aburrida para los que no están acostumbrados sobre todo. Así que siempre que trato de hacer las historias, ¿viste? Voy a lo puntual, hago historias breves. Después si alguno quiere ampliar, tiene la bibliografía a su disposición, o mucha gente me escribe para que le interese una historia en particular y quiere saber, tener un poco más de datos, así que yo trato de ir directo y no sé, poner algunas imágenes para hacerlo más llevadero, ¿no? Para la imaginación de los lectores. Y siempre me parece que es la modalidad más copada, ¿no? Porque después así se engancha uno con la historia. Tal cual. Si les interesa, ¿dónde pueden conseguir el libro y al mismo tiempo dónde pueden leerte? En la web y demás. Sí, bueno, en Facebook me pueden buscar como Misterios de la Ciudad de La Plata, también está el blog y está en varias librerías acá de La Plata, en Rayuela, en Lenzi, en Liegui, en Atenea, en Don Cipriano. Y ahora estas 2 semanas que está la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Pasaje Ardo Rocha, también lo pueden conseguir en el stand de Don Cipriano y de la Comuna Ediciones. Y de hecho el sábado a las 3 de la tarde voy a estar firmando ejemplares, así que ¡eso! Si alguno quiere pasar por el stand de la Comuna Ediciones este sábado a las 3, voy a estar ahí firmando ejemplares un rato, mostrando los 2 libros, hablando con la gente. Me encanta, me encanta. Bueno, Nico, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Sí, bueno, hoy me pareció bueno hablar de un tema que no tiene tanto que ver con la historia, pero bueno, sí tiene más que ver conmigo, que yo estudio botánica, como algunos saben, algunos no, que es el tema de los árboles, ¿no? De los árboles, de los espacios verdes de La Plata. Porque siempre digo, muchos platenses se jactan, ¿no? De la ciudad de los tilos, de las plazas cada 6 cuadras, pero después la verdad de los árboles se sabe muy poco de La Plata, hay muy pocos libros en circulación. Hay muchos mitos que hablan sobre eso, que cada diagonal tiene su árbol, que cada lugar tiene, bueno, se dice que La Plata justamente es la ciudad de los tilos, por eso el club de rugby, que se llama así. Entonces dijimos, bueno, ¿es verdad? ¿No es verdad? Después, en otro programa podemos hablar de las veredas que conlleva todo esto. No sé si lo tenés ahora para nombrar. Pero, ¿qué es lo que pasa con los árboles en La Plata? Claro, sí, eso que vos decías es cierto. El mito ese de que cada calle tiene un árbol y que cada árbol corresponde con un aroma, eso es algo muy difundido que siempre lo escucho. Pero la verdad estuve buscando, ¿no? En el Consejo Deliberante, en todas las ordenanzas municipales, no encontré nada. Encontré sí que los libros lo dicen, pero no creo que tenga nada de cierto. El tema es, por ejemplo, no sé, calle 47 tiene naranjos, ¿no? Los famosos naranjos, también hay en calle 11, pero es los naranjos cuando dan el aroma, cuando está la flor que se abre en primavera, ¿no? Pero esa floración dura, no sé, un mes como mucho. Perdón, pero vamos a poner un poquito de blanco sobre negro. ¿Cuál es el mito sobre eso? Es que la ciudad de La Plata estuvo tan bien pensada que después ya se fueron agregando mitos sobre los propios mitos. El tema era que para personas no videntes el aroma podía guiarlos para que sepan en qué calle están. Claro, decían que como habían pensado hasta el último detalle, estaba eso pensado para que los no videntes pudieran saber en qué calle estaban y orientarse sintiendo el aroma, ¿no? de la calle, ¿no? Claro. Pero claro, lo que yo decía es que si en 11 meses al año no hay aroma y un solo mes tienen ese aroma los naranjos, sería medio complicado. Les decís que quédense adentro y sacan el panel único que sirvió para guiar a los que van a llevarse las naranjas para dulce, decirle que son amargas, no las lleven. Una vez, hoy veo la gente con los baldes. Hoy sonaste porque yo soy el complicado. Vos venías zafando los martes. Hoy sonaste. Después había otro que hablaba sobre los grandes masones de acá de la ciudad de La Plata, que cada uno tenía un sector de la ciudad y como le gustaba a cada uno un árbol determinado, una flor determinada, en su sector ponían esos árboles. Ese es otro mito.
que lo escuché a los platenses más viejos, como de 70 y pico de Mira, años. de eso encontré, hay un solo árbol que encontré acá en La Plata, que está en la esquina de 747, que es masónico, por así decirlo, ¿no? Que bueno, eso después cuando hagamos un programa de masonería ya vamos a hablar mejor, pero en los jardines del rectorado, ¿no? Del rectorado de la universidad, justo en esa esquina hay una acacia, que debajo tiene una placa pentagonal con una serie de simbología masónica, pero bueno, esa acacia tiene cierta simbología para los masones, por eso se ve mucho en el cementerio, no arriba de las bóvedas, que está representado por el número 3, que lo usan mucho los masones, porque si vos te fijas, la flor tiene todos los pétalos, los sépalos, todo en múltiplo de 3. Entonces esa acacia se ve mucho en los ritos fúnebres masónicos y en los cementerios, pero bueno, eso ya creo que da para hablar. Cuando hablemos de masonería ya vamos a hablar un poco de eso. Y respecto a los naranjos, me acordé ahora. Bueno, primero hace un rato vi un flaco, por ejemplo, que les usaba para hacer malabares en una esquina, pero bueno, lo que habían dicho, lo que habían dicho una vez, descartó no era que lo tenían pensado para que cuando hicieran los colegios, no, los industriales o las escuelas técnicas que tienen cursos, no, capacitación de otro tipo, que ellos podían recolectar las naranjas de estas plantas y a partir de eso aprender a hacer dulces. Así que ese era otro mito. No sé si será cierto, pero bueno, justo hace un par de días lo escuché de un historiador de acá de La Plata que mencionaba eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vayamos foto por foto, porque lo que tiene el señor Colombo es que te va demostrando e ilustrando cada una de las cuestiones que va haciendo para que no lo deja al azar y a la imaginación de cada uno. Dice, no, yo te muestro la foto y te rompo con todo es esto. Vos te imaginás, no sé, un árbol, un sauce llorón enorme. No, señora, esa es la realidad. Sí, que muchas cosas son lindas, son re lindas. Sí. Las imágenes son un poco para acompañar, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen no es de un árbol, sino es del escudo de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Que si uno se fija cuál es el símbolo de la universidad, las hojas de roble, ¿no? Y también en el escudo, en la parte de abajo, hay 2 líneas de hojas de roble. Esto es porque cuando se hace el símbolo de la universidad en la década del 80, las hojas de roble, había un botánico que lo sugiere porque, según una leyenda germánica, se decía que debajo de este roble europeo descansaba la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces ahí hacen la alegoría con la universidad y por eso la universidad toma las hojas del roble europeo como símbolo. No. Que de hecho, no sé si alguno se fija cuando va entrando al bosque por 1 y 53, ¿no? Que está el monumento a Brown de un lado y del otro lado está la cancha auxiliar de estudiantes. Ahí hay un robledal, hay un montón de árboles de roble europeo, que esos robles son como 30 años anteriores a la fundación de La Plata. Son los árboles más antiguos o plantados que existen acá en la ciudad. Por eso yo muchas veces digo que si bien hay un montón de edificios, un montón de monumentos antiguos, los más antiguos que fueron traídos fueron los árboles, ¿no? Todo lo que es el paseo del bosque, esos robles, los eucaliptos, ni hablar, es muchísimo anterior a la fundación de La Plata. Ya existía y esos robles son del año 1857, ¿no? Había un empresario que fue el fundador de Tolosa, que es Martín José Iraola, que en 1857 había ya comprado estas tierras y empieza a plantar árboles, ¿no? Primero planta esos robles y después planta los eucaliptos, que son en la segunda foto, que ahí se ve la avenida Iraola, que lleva su nombre, en el Paseo del Bosque, que es la avenida principal, que están estos eucaliptos. Él los empieza a plantar en 1862, empieza con algunos eucaliptus y para 10, 15 años después ya había casi 100.000 árboles plantados. Uf. Ahora quedan nada más 2.000, o sea, el 98% de los eucaliptus volaron. ¿Los volaron por infraestructura, edificios? Claro, sí, las veredas. Un poco de todo, porque el bosque original llegaba más o menos, ahora empieza por calle 49, 50, claro. Por ahí empiezan los eucaliptus, pero antes llegaban hasta 42 prácticamente, o sea... Claro, todo lo que es la universidad. Claro, sí, todo lo que es la universidad y pasando la estación de trenes inclusive. Ya cuando hicieron toda la estación, después cuando la universidad a principios del siglo XX empezó a construir, todo eso se sacó el bosque, se corrió más para el otro lado, más para el lado de 60, y todo eso se eliminó. Pero sí, el bosque original eran 120 hectáreas más o menos, ahora quedan unas 70. Y próximamente menos. El día que ustedes se dignen a terminar la cancha, va a ser menos el bosque. De acá a 10 años el bosque se va a achicar más. ¿Qué tiene que ver la cancha? Porque todos los fines de semana va a estar ocupado. Y no la tengo que terminar yo. Verón tiene que conseguir la plata, que si la pusiera de su bolsillo yo hubiese terminado hace rato. Como dijo, ¿no? No, pero digo, ese es un dato no menor para los platenses que tanto quieran cuidar el bosque. A medida que quieran perfeccionarse las canchas y quieran agregar
patio de comida, estacionamiento, cada vez le van a ir sacando bueno, más. de más hecho se espacio al suspendió bosque. durante mucho tiempo el tema de la obra, porque la asociación Hojas de Tilo Claro. o algo por el estilo, no me acuerdo bien el nombre, les hizo problemas justamente por toda la forestación que hay Pero ahí. es que pensalo, el sábado juega Gimnasia, ese fin de no se usa el bosque porque la gente no va a poder ir. El domingo de la otra semana, Estudiantes, y así, se terminó el bosque. En realidad yo le veo su lado positivo y su lado negativo. La gente puede ir al bosque antes del partido o después del partido justamente porque está en la cancha, que quizás no lo hace, pero también se llena de gente y lo terminan de destruir justamente por este tipo de cosas. Tiene sus pros y sus contras. Yo he ido a la cancha de Gimnasia y caminar por el bosque y todo lo que es la previa y demás, antes y después, es algo re lindo y vos lo disfrutás. Y quizás un día normal, un fin de semana normal no vas, pero el hecho de ir ahí hace que tenga un tinte diferente. Entonces, no todo es malo. Quizás sí hay que plantar más árboles, cuidar lo que ya hay, pero Y el no dejar paseo que del bosque es salgan, hermoso. que no salgan del límite que ya tienen. Que lo cuiden. Yo creo que la idea es un poco eso, ¿viste? Como que el platense, pero sobre todo la gente que viene de otro lado, sobre todo si son visitantes, olvídate, no cuidan nada. Y yo creo que el paseo del bosque es algo que tendrían que dar un poquito más de importancia. El teatro que está Es ahí, el mejor que he Teatro visto. del Lago. El anfiteatro. Ujú. hermoso, hermoso. Y está ahí encerrado y demás. Tengo que admitir que he trepado esas Todos, esas yo también, rejas. pero ¿para quién no? No hay ¿Quién no como trepó hiciste. esa reja para entrar a Pero no es verlo? para que ella lo diga porque es la nave insignia. que no hay otra forma, Nosotros, sino- bueno, siempre. Me vas a decir que bueno, lo hiciste tampoco, Nico. Yo Todos- tengo fotos, o sea, robadas, porque te pasás Qué y bueno. feo, ¿eh? ¿Eso Sí. donde te enseñaron? ¿Allá en tus pagos? No, acá. Pero bueno, son lugares hermosos que sinceramente me da hasta bronca que no lo disfrutemos de esa manera y que no estén cuidados porque Y o utilizables. utilizados, claro. Sí, de bueno, que Toda la los semana tendría que haber algo ahí. Mm. No sé qué, porque antes tocaba la banda. Habría La banda. habría que ver bien qué uso se le tiene que dar como espacio verde, no al paso del bosque. Yo por lo que sé, hay todavía que existe una ley provincial, no es un espacio protegido a nivel provincial, que cuando se hicieron el tema de la ampliación de los estadios fue justamente por eso la traba, ¿no? Porque esta ley prohibía que los estadios se hicieran más grandes, ¿no? Claro. Ya tenía una dimensión establecida y no podía excederse a eso, no Claro. podía ocupar las veredas, no podía tener más público. Entonces hubo que como que hacer una excepción a la ley que justamente protegía el bosque para ampliar los estadios. Mm. Y el tratado que se hizo con esta ONG, con Biosfera, con Hoja de Tilo, con Eso. varias más, lo que hacían era eso, que era como un trato entre los clubes, la municipalidad y la ONG, que se iban a poder ampliar los estadios pasándole por el costado, digamos, a esta ley, y por el otro lado lo que decía el gobierno era que ellos iban a sacar varias dependencias que tiene del Estado, ¿no? No sé, hay Policía. hay Te verificaban policía, los motores. hay bomberos, ¿no? Y todas esas oficinas que están al lado del Albert Thomas, todo eso se iba a sacar. El Entonces, registro civil. claro, el registro civil, por un lado se iba a ocupar más espacio con los estadios, pero por el otro lado se iba a liberar espacio con todas esas oficinas y para tratar de equilibrar un poco. Claro. Igual Pero bueno, el eso al registro final civil, no si se lo hizo. haces bien, ahí en el bosque queda extremadamente hermoso. Bueno, yo recuerdo cuando me Le tenés que casé... sacar la parte de atrás de la BTV, ¿no? Como No, para que bueno, la pero gente no se- sean malos, no sean malos. No, pero estaría yo buenísimo salí de que se casarme en el casen registro y- civil, me fui a sacarme fotos al lago. Queda hermoso porque sinceramente podés ir al museo, podés ir a un montón de lugares en donde tenés fotos hermosas, ¿viste? Porque lo único que importa después del casamiento son las fotos. Pero bueno, lo que pasa es eso, y respecto con lo que decían también del estadio, por ejemplo, lo de Estudiantes, yo lo vivo diciendo hace años, inclusive cuando estaba el proyecto del estadio. Estudiantes está haciendo un estadio que no está habilitado para partidos internacionales porque la capacidad es menor. Ujú. Entonces, es hasta una contradicción. Sí, porque el motivo fue ese, agrandarlo para poder jugar los partidos internacionales. Y cada 10 o 15 años te van a pedir, aunque este te sirva ahora, dentro de Sí, 15 sí. años ya quedó Claro. viejo, y después ¿hasta dónde vas? Y esta plata que le sacás a la gente, ¿para qué?
para que dentro de 15 años digan, bueno, tampoco sirve. Por eso, fíjate el detalle que él dijo, que es no menor, se hizo una excepción. Sí. ¿Y cuántas excepciones más van a venir de acá en el futuro? No, es porque no pudieron resolver en el momento, le patearon la pelota más adelante y en aquel momento los que estén en provincia verán cómo se la La cantidad de rebuscan. pelotudeces que quiere hacer estudiantes en ese estadio, hasta Bueno. un hotel quiere hacer ahí. Cualquiera de los Vamos. dos, no pueden salirse del espacio que tienen. Y si no, vayan a jugar al estadio. Mucho mejor. Es que en realidad para mí tendría que ser así. Está bien, yo pienso en la sensación, en la identidad que te da un estadio, como es el de Estudiantes y sobre todo como es el de Gimnasia, ¿viste? El Gimnasia se niega a ir a otro lado, más allá de lo que pasó no en el Estadio Único. Eso creo que tiene que ver con Estudiantes eso. hace más tiempo que está en el Bosque que Gimnasia. Claro. Estaría bueno hablar después un poco en un programa de eso. Pero Viste, esto es todo mi culpa, yo soy el que desvía los temas. no, sí, cuando no está, cuando no esté Manuel acá vamos recto, cuando esté Dale. Manuel nos vamos para cualquier lado. Después lo encaminamos. ¿Qué? Después lo encaminamos. Encaminamos. Pero bueno, justamente pasa eso. Se niegan y teniendo un estadio, pero convengamos que ahora Estudiantes se tiene que ir a Quilmes y demás y también se quejan. Termina pero, jugando en Quilmes. No hay Por nada que les venga bien. favor. Pero bueno, sigamos a la siguiente foto y el siguiente Pero bueno, técnico. no, hablando un poco de los eucaliptos de los estadios, sí, si bien se avanzó un montón en la construcción y un poco por eso se fue perdiendo del arbolado la superficie, después hay otro señor que se llama Domingo Faustino Sarmiento, que este señor vino más o menos a los 3 años de fundada La Plata, y lo que hizo fue dar recomendaciones, porque Sarmiento opinaba de todo, ¿no? Él sabía un montón de todo, sabía así como sabía de historia, sabía de botánica también. Y de guerra. Claro. Así que lo que se dice es que vino con el Perito Moreno, que era el director del museo, y le dijo que los eucaliptos que había plantado Irola estaban todos muy juntos, ¿no? Al estar muy juntos, lo que hace el árbol es trata de buscar la luz y se va para arriba, no toma lo que él decía una forma como un espárrago. Decía, los eucaliptos parecen espárragos porque son todos finitos, largos, Tal cual. se van para arriba. Entonces lo que dijo Sarmiento, tenés que empezar a ralear y no sé, dejás uno y sacás 3, ¿viste? Haciendo más espaciados los árboles, que de esa manera se haga el tronco un poco más robusto, más grande. Y entonces por esa razón también se sacaron un montón de los árboles. De hecho, el proyecto del Paseo del Bosque se fue modificando un poco. Otro que tuvo bastante injerencia fue el mismo Dardo Rocha, porque el proyecto original de La Plata no era un cuadrado, sino que era como un rectángulo, ¿no? Donde está la avenida 1 hay recién, eso era más o menos la mitad del trazado, y todo donde estaba el bosque se iba a sacar, ¿no? El proyecto original no contemplaba tener el Paseo del Bosque, pero cuando Dardo Rocha, el fundador de La Plata, vio esto, dijo, no, es un total desperdicio que teniendo un tremendo bosque de eucaliptus de casi 100.000 árboles, con un arroyito que pasaba, que acá podíamos hacer un lago, y podemos tener un montón de cosas, dice, y en Buenos Aires en ese momento ya estaban los bosques de Palermo, ¿no? Y toda la aristocracia porteña los usaba muchísimo, entonces lo que hicieron fue incluir al Paseo del Bosque, ampliar un poco más el cuadrado de La Plata, y entonces por eso la avenida 1 empieza ahí, ¿no? Porque recién a partir de ahí se va a hacer La Plata. Todas las 115, 116 hasta Se agregó 122 después. se agregó después a petición de Dardo Rocha, que quiso hacer este gran parque, que el primer nombre que tuvo fue Parque Buenos Aires. Genial. Así que, bueno, gracias a Dardo Rocha y a Pedro Benoit que le hizo caso, tuvimos el Paseo del Bosque y los árboles, toda esa superficie no se perdió. Genial. Ujú. ¿Con qué seguimos? Sí, bueno, esta era la foto 2. Después la foto 3 es bastante curioso que los primeros árboles que se plantaron en La Plata no fueron así árboles ni dicotiledóneos ni nada raro como estamos acostumbrados a ver, sino que fueron palmeras, ¿no? Mucha gente no lo ve, pero en Plaza San Martín hay varias palmeras y una de ellas que está más para el lado de calle 6 tiene una placa en la base que dice la asociación dice una asociación platense que le hace honor a los primeros árboles que se plantaron en La Plata, que fueron las palmeras, ¿no? Estas palmeras, según la foto esa que yo veo, parecen una que se llama Ciervus romansofiana, que es la palmera Pindó, que ahora está muy de moda también, pero las palmeras que están ahí en Plaza San Martín son las palmeras Fénix, ¿no? Fénix canariensis. Así que al parecer estas fueron los primeros árboles que tuvo la ciudad de La Plata. Y hablando en criollo, Claro. Ujú. ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No, la diferencia es más que nada en el tipo de la hoja. Si vos ves la Fénix, tiene una hoja mucho más dura, más oscura, más larga, y el tronco no es liso como el de la Pindó. No, la Pindó es la que está en diagonal 74, ¿no? Esas palmeritas que pusieron en el medio, que son sí, esas que son más chiquititas, que hace unos años el director de Espacios Verdes había ido a Miami, según se dice, y parece que estaba de moda allá. Bueno, hay muchas palmeras en el Caribe, entonces dijo, bueno,
Vamos a poner palmeras. Traigamos palmeras. Les voy a contar un secreto. Hay un legislador que también vive ahí en una casa muy linda que ahora tiene en la venta, y también hizo poner palmeritas para que, digamos, la entrada a su casa sea un poquito más linda. Porque es siempre, cool. Siempre tomando sus atributos. Claro, sí, siempre es por modas. O sea, hay una ley provincial que dice que el director de espacios verdes de cada municipio tiene que ser o un ingeniero agrónomo o un ingeniero forestal, no alguien que sepa el tema. Pero obviamente, como pasa acá, son todos cargos políticos. Nunca... Claro, Le mandamos un besito al Vasco Mondarain. que hace estas quiere cosas. cabeza nomás, ¿viste? Pero puede tener bueno, asesores, puede tener asesores, ¿o no? Claro, puede tener Importante asesores, pero bueno, la ley dice que el que está a cargo tiene que ser o agrónomo o forestal. que modifiquen Claro. la ley. Pero bueno, sí, habría que modificar la ley. Pero bueno, yo he visto que sí, a lo largo del tiempo no hay una planificación de qué árbol tiene que ir en cada calle. Por ahí en un momento se ponen de moda los árboles grandes, con muchas flores, con mucho follaje. Después, ahora abundan los edificios, entonces dice, bueno, para que no rompan la infraestructura, vamos a hacer árboles más chiquititos. Vos sabés que después de esta charla yo respeto mucho menos a los políticos que vengan y se sienten acá, ¿no? Porque si ya los respeto poco... Pero no te preocupes que a Mondarain ya vine y no va a venir, por lo menos a este programa. Ah, Ya te alivianó el camino. No, igual porque no le caigo muy bien, porque lo mandé al frente con varias cuestiones. mejor. No, pero en líneas generales yo coincido con él. Por lo menos que tu título diga que sabes. Después si sabes o no, que se demuestre en la práctica. Pero no puede ser una cuestión de moda o de gustos. No puede decir, viajé a tal lado, vi que quedaba lindo, lo traigo acá. Bueno, pero a la miércoles con los... hablando ¿no? un poco de lo municipal, Sí. hoy por hoy los cargos son... Bueno, yo lo he hablado mucho con Nico este tema. Vamos al caso puntual de ahora. El Chuy Leguizamón, que es el que está a cargo de espacios públicos. ¿Sí? Es el hijo de Chuito. Y está por eso. No está porque sepa Sabe. de árboles, porque sepa de cortar el pasto. Quizás cortó el pasto alguna vez en su casa. Que no me sé, definan pero- lo que es un arborium, por lo menos. ¿No? Sí. Viví con un ingeniero por eso. Bueno, pero en realidad pasa Tu un poco cuestión por esa íntima no nos cuestión. preocupa. Claro. Pasa por esa cuestión o no, Nico, de que sepan justamente si ese árbol está apto o no está apto. O sea, son cuestiones, no es tan Claro. básico como pongamos linda Por la ciudad y ejemplo, nada más. Yo en otro momento tengo pensado hablar de proyectos que se hicieron. Y hubo un proyecto muy interesante que fue para el Parque Saavedra, ¿no? Y quien estaba a cargo, esto fue la década del 30, 40, quien estaba a cargo en aquel momento no era ni forestal ni agrónomo, era un artista plástico. Pero este artista plástico, él escribió un libro de todos sus proyectos y lo que decía era que si bien él no sabía tanto de árboles, de plantas, él había estado un montón de tiempo leyendo, informándose, había estado trabajando en Punta Lara con varios botánicos allá. Entonces, a partir de todo ese conocimiento, trató de mezclar lo que él sabía de arte, no para hacer un lindo diseño, no la parte artística, y después ver qué especies eran las más aptas para este clima, no para esta región, y a partir de eso hacer toda la plantación. Si uno se fija, los primeros árboles que tuvo La Plata, no sé, los tilos, los plátanos siempre, o los eucaliptos, siempre eran árboles que se traen de afuera, ¿no? Los tilos se traían de Europa, los eucaliptos se traen desde Australia. Entonces eran árboles que por ahí no están adaptados al clima que tenemos acá en La Plata, ¿no? A las condiciones, y eso los hace más propensos a después a tener enfermedades, a tener problemas, que se caen, que se rompen las ramas. Ahora hay toda una concepción diferente. Si vos le preguntás a un ingeniero forestal, te va a decir que siempre se trata de buscar especies autóctonas, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, los primeros árboles que había en esta región eran los talas. El tala, Celtis tala, se llama así porque justamente lo talaban, porque era el único arbolito que había para hacer leña, ¿no? Los gauchos que venían acá querían hacer un fuego y lo único que tenían era eso. Así que el tala fue desapareciendo, pero eran los únicos árboles que estaban acá. Después se fueron plantando, pero siempre especies que no eran autóctonas. Así que bueno, siempre fue cambiando la concepción. De hecho, la cuarta foto, por ejemplo, que hay una planta que se llama Strelitzia, que muchos la conocen como flor de pájaro. Esta planta está en el Museo Dardo Rocha, ¿no? Y según se dice, Dardo Rocha, en uno de sus viajes que hizo a Europa después de del fallido intento por ser presidente, se trajo esa planta que también es extranjera. Es de Sudáfrica, pero bueno, esa planta la trajo y es una de las pocas especies, o sea, no arbóreas, que son históricas de La Plata porque perteneció al fundador de La Plata. Genial. Ujú. Contanos de qué se trata la próxima foto, Nico. Sí, yo en el libro lo que hice, que me pareció bastante curioso, en uno de los capítulos que hablo sobre los árboles, sobre todos los espacios verdes, hice una lista como de árboles históricos, ¿no? Porque siempre veo
que en Buenos Aires hay muchos árboles que tienen una plaquita abajo que te dicen fue plantado por fulanito de tal en el 1500, 1600. A veces me pasa que acá en La Plata no hay ninguno, creo que hay un solo árbol que tiene una placa así en la base que te dice. Y me pareció porque mucha gente a veces les pasa por al lado y con los monumentos, con los edificios es diferente, pero con los árboles que directamente no están identificados pasa eso. Así que, por ejemplo, la foto 5 es un higuerón que está, viste cuando entras al museo de Ciencias Naturales ahí en el bosque, que entras por una avenida que tiene un montón de ginkgo biloba, que justo ahora en esta época se ponen todos amarillos, el follaje es una postal bastante curiosa que mucha gente va a sacarle fotos. Entre medio de estos ginkgo biloba, que los regaló el emperador del Japón en la década del 50, hay un ejemplar que no es un ginkgo y es este higuerón. Este higuerón lo plantó Carlos Spegazzini, que fue uno de los 5 sabios de La Plata. De hecho, justo atrás de ese árbol está el monumento a los 5 sabios. Es otro tema, hay que hablar de los 5 sabios. De los 5 sabios. Y bueno, No me tuvieron en cuenta. Es que no habías venido todavía, no te habías mudado. Te perdonamos porque fue hace un tiempito, ya en la década del 40, este monumento. Yo dudaría si no estaba vivo. Busquen por las dudas. Tu mente seguro. Tu mente seguro. Si no hay una foto de alguien parecido a mí, te caes detrás, te llega a encontrar una foto mía vieja. Mirá, no podés hacer. Por ahí podés pedir una actualización, ¿no? Así como las 10 maravillas del mundo que se actualizaron. Claro. Los 5. La maldad traganta, ¿viste? A vos te recuperó Jurassic Park. Claro. Uno de los 5 sabios, estábamos ahí, perdón, Nico. Sí, no, bueno, este árbol que está ahí entre medio de todos los ginkgos lo plantó Carlos Spegazzini, que fue uno de los 5 sabios. Él era botánico, era micólogo. De hecho, estudió un montón de hongos, se hizo todo un relevamiento de nuevas especies y después cuando él fallece, la casa que la utilizaba la dona a la universidad y termina transformándose en el Instituto de Micología de la Universidad de La Plata. Y otro tema bastante curioso con Spegazzini, que no solamente plantó ese árbol, sino que hay un montón de arbolitos ahí que están entre el zoológico y el museo que los plantó él. Y una curiosidad es que el jardín botánico que pertenece a la Facultad de Agronomía, que tenemos acá en La Plata, también lo creó él a partir de los árboles que trae de sus viajes y es el jardín botánico más antiguo del país. Mira. O sea, es del año 1891. Pero esos animales, esos árboles no traen esas enfermedades, se enferman y justamente pasa lo mismo que hablábamos antes por no ser autóctonos. Sí, pasa muchas veces, pero él lo que trató era como de ir a aclimatarlos de a poco, ¿no? Trataba de traer ejemplares pequeños, ¿no? Que se fueran aclimatando. Claro. Se hace todo un proceso, no sé, de que a veces los cubren, tratan de darles calor, ahora se usan, no sé, telas, los cubren con plásticos cuando hay mucho frío, pero bueno, él los iba trayendo y de a poco los iba tratando de aclimatar. Por ahí lo que tiene es que el árbol, al no estar en su hábitat natural, no muestra el óptimo de crecimiento, ¿no? Digamos, no sé, un jacarandá, si vos lo ves en Formosa, es una cosa enorme. Acá están un poco más chiquititos, con cochinillas, con claveles del aire. Claro. Los ves un poco más, con un poco más de enfermedades. Pero bueno, los árboles sí se pueden tener. Y Spegazzini trajo un montón de variedades que los tuvo acá creando este jardín botánico. Recién el jardín botánico Carlos Tais, que está ahí frente a Plaza Italia en Buenos Aires, se hizo creo que 7, 8 años después del que tenemos acá en La Plata, así que es uno de los segundos más antiguos. Así que bueno, en el Paseo del Bosque hay un montón de árboles y este en particular, que es el único que tiene placa, no muchos saben, pero Spegazzini lo hizo en honor a sus hijos, lo plantó, que habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Así que tiene una placa ahí que dice que una asociación de protectores del bosque lo salvó de ser talado en un momento que querían sacarlo para que todos fueran los ginkgo biloba. Así que bueno, hay un montón de ejemplares. Por ejemplo, la foto 6, que es la siguiente, que esa la saqué hace un tiempo en la Facultad de Agronomía, es también un alcornoque, que hay creo que 2 o 3 nada más alcornoques de La Plata, y ese está en la Facultad de Agronomía, ¿no? El alcornoque por ahí muchos no lo conocen, salvo cuando se toman un vino, que es el árbol del cual se sacan los corchos. Igual acá también hay unos cuantos, yo no te diría, pero fuera del estudio hay un par de unos cuantos vueltas, sí. Hay un peticito que no sé si anda dando vueltas. Hoy no, puede estar ahí, no lo vemos. Pero hay un par. ¿De qué árbol se sacan los corchos, Nico? Del alcornoque. El Quercus suber tiene todo lo que es la corteza del tronco, va formando lo que conocemos como corcho, ¿no? Que es una protección, suber se llama en botánica, es una protección que hace el árbol para que no lo agarre ningún insecto, ¿no? Mira qué bueno. Entonces en un momento lo que hacen es le cortan todo el perímetro de eso, se lo sacan y es como una planchuela enorme de corcho. Claro.
que después lo mandan, viste, lo limpian, lo cortan y hacen los corchos, por lo menos antes, ahora ya no porque los hacen de ese plástico medio raro, pero bueno, antes se hacía ahí, tenía que tener cuidado de cómo los cortan porque tiene lo que se llaman lenticelas, que es por donde respira el tronco, que ese, si lo ponías al revés al corcho podía hacer que se te entre aire y se pique el vino. Entonces, perdón, ustedes saben que me están llegando mensajes personal de gente que vive acá en La Plata y dice, ahora entiendo por qué los nombres de algunas cervecerías. Yo no lo puedo creer, pero bueno, sirve, gracias a esto sirve para que platenses mismos se enteren de su propia historia. Sí, pero no vamos a nombrar las cervecerías, salvo que vengan y nos regalen eso, pero no vamos a nombrarlos, pero por eso se llaman de esa manera las 5 personas, ¿no? Pero, claro, pero sí. Hay gente que cree. En la cervecería que vos mencionás están los cuadros de de los 5 homenajeados que mencionamos hace un rato, las paredes. Y pero si tienen que ir ahí, justamente ven las paredes y ahí te das cuenta por qué son esas personas. Hay que abrir los libros, chicos. Mamita. Bueno, gracias a este plástico que se hacen ahora los corchos, los árboles pueden respirar aliviados, ¿no? Porque convengamos ya no los usan tanto. Porque antes lo mataban, no sé, que los cortaban, no sé qué es lo que hacían. No lo matan porque es la parte de afuera del tronco que se saca nada más. Pelando y después vuelve a crecer. Vuelve a crecer eso, claro. Es una protección que hace el árbol para que no lo ataquen, no sé, el bicho taladro o algún insecto. Hace esa protección. Así que eso se saca, se corta y después vuelve a crecer. Pero bueno, obviamente tarda unos cuantos años. Claro, tarda unos cuantos años. Al mismo tiempo los bichos van y lo hacen igual, así que no sé, es como la canela. La canela también, esa rama de canela es la corteza del árbol de la canela, por ejemplo, que después lo vuelve a crecer. Claro, pero se hace también para protegerse. Sí. Siempre cuidando a todos los argentinos, el hombre en general. Bueno. Pero bueno, sí, hay un montón de árboles. Por ejemplo, uno en Plaza Moreno, cerca de donde está la estatua del arquero, ahí va a haber otro árbol que también tengo una foto, que ese es un roble. Pero este roble, a diferencia de los que vimos en el Paseo del Bosque, es un roble de Guernica, ¿no? Por ahí muchos no lo conocen, pero en el País Vasco, ¿no? En España, hay un famoso árbol que es el roble de Guernica, que es antiquísimo, es del año 1334. O sea, fíjate, del año 1334. Tiene como 700 años. Y ese árbol es, por la antigüedad que tiene, por la historia que tiene, es como el representante del País Vasco. Y siempre se sacan retoños, ¿no? Y se llevan a todas partes del mundo. Acá en La Plata tenemos ese, que fue plantado por el Centro Vasco de La Plata en el año 1956. Y está ahí al lado de un cedro en la esquina de 1454 de Plaza Moreno. Así que es un árbol bastante histórico. A veces la gente pasa y ve que tiene una placa, pero no se arrima a leer lo que dice. Y dice justamente eso. Por ahí no lo entiende porque está en vasco la placa. Muchos no entendemos el vasco. Pero abajo está la traducción, ¿o no? Sí, creo en la foto que vos mandaste está la traducción abajo. Había una foto que... Árbol de Guernica, ya se extiende la paz en el mundo. Claro, estaba la placa ahí en vasco. Después otro árbol, que es la foto siguiente, es un jacarandá, que yo digo es el único árbol que sí está protegido a nivel provincial, que lo mencionan en todo el país, y es un jacarandá que perteneció a Benito Lynch. No, Benito Lynch, por ahí muchos lo conocen, fue un novelista que escribió El inglés de los huesos, varios libros, y incluso fue intendente de La Plata en un momento, durante poquitos años. Pero bueno, Benito Lynch tenía su casa justo ahí enfrente, en Diagonal 77, que sería entre 8 y 43, ¿viste? Ese triangulito que también hay unos bares ahí 843, sí, la esquinita esa que está la plazoleta. La plazoleta. Y esa plazoleta tiene justo en el medio este árbol que, según se dice, lo plantó Benito Lynch y lo cuidó sus primeros años antes de morir. Habría sido más o menos por 1940 que lo plantó. Así que, sí, si bien la casa ya no está más, hay unas pocas placas porque la demolieron, y lo que eran las rejas de entrada a la casa se sacaron y se llevaron al Parque Saavedra, que están, por ahí uno se va a la parte cerrada del Parque Saavedra a ver qué dice Rincón del Poeta, y están esas rejas ahí en el medio del parque que no saben dónde salieron, bueno, están justo frente al jacarandá. Mira. Sí, es un árbol recontraimponente, es muy lindo. La verdad es que vale la pena sentarse un ratito y quedarse ahí bajo la sombra, o por lo menos admirarlo, porque uno no se da cuenta. Pero... y los jacarandás son como un emblema acá en Diagonal 73 de la Ciudad de La Plata, ¿no? Cuando se ponen así todos violetas, la diagonal y la ves del aire. Yo quiero tener en mi casa un jacarandá y al mismo tiempo... Hay gente que lo putea también. Bueno, pero son tan lindos, Pero todo esto que estoy quejando son platenses. Tenés que tener fondo, no parque, entonces queda bárbaro. Ahora, si vos no tenés jardín y lo ponés, después lo junta al vecino y después se pudre todo. Sí, el tema es ese. ¿Viste?
Viste que acá ya encontramos un cascarrabia. No, estoy a mitad de camino, pues yo no lo tengo, pero yo veo la gente que está lidiando, dice. Sí, son árboles grandes. Eso son sí, árboles grandes. Si bien no son de acá, grandes. no lo podés plantar en una veredita de 2 metros, tenés que plantarlo o en una rambla con mucho espacio, o en un parque, o en una plaza, qué sé yo, en la plaza de 1:38, no Plaza Alsina, hay unos jacarandás enormes que están re lindos. Yo siempre saco fotos cuando se ponen todos llenos de flores, pero bueno, ahí es una plaza, ¿no? Están en el medio, tienen un montón de espacio para las raíces que no interfieren con ninguna construcción, con ningún servicio, así que ahí está muy bueno. Después, si los plantás en una vereda, no, yo a veces veo que la gente planta, no sé, una araucaria, un pino en una vereda, o un liquidámbar, que ese árbol vos ya sabés que va a ser enorme. Vos cuando plantás un árbol tenés que pensar no como lo ves ahora, chiquitito, re lindo, sino tenés que pensar en el tamaño máximo que van a tener en 30, se te levanta la vereda, después se te mueve la casa, entra por las piezas, las raíces, y tenés que pensar, tenés que hablar. Creo que falta planificación. Claro, sí, eso habla un poco de la planificación que hay que tener en La Plata también en materia de deforestación. Exacto. Pero estamos en Uganda. Porque ustedes están pidiendo desde hoy que piensen, que analicen, que razonen, que planifiquen. Se soluciona con poner a una persona apta para ese puesto. Pero están en Uganda ustedes, ¿no? Sin duda. Que uno puede ir a preguntar a la municipalidad y si me avivo acá, ¿qué pongo? Esta es la lista de árboles. Si no tienen ni idea. Pero bájenlo, aunque sea de internet, hagan ahí un vademecum de árboles. Mira, vos le preguntás a Nico y Nico sabe más que los que están ahí cobrando por ese lugar. Que lo contraten a Nico. Que me pregunten, que me llamen. Exacto. Tiene que alguien... Su consulta no molesta. ¿Cuántos botánicos se reciben acá? Con una facultad de ingeniería agrónoma encima. Mira, hace unos meses, ahora me acordé, había ido a un congreso que se hizo sobre cementerios acá en La Plata, y bueno, hablaban de un montón de cementerios del mundo y obviamente también del cementerio de La Plata. Y entre los presentes estaba el director del cementerio de La Plata, y en un momento nos pusimos a charlar porque él se quejaba de los árboles del cementerio, que bueno, que se hace muy grandes, que había que podarlos por las luces, que por ahí te rompen las bóvedas. Y yo le decía, hace 2 años que se está haciendo un relevamiento de los árboles del cementerio con un ingeniero forestal, el ingeniero Marquina, y un flaco que estaba haciendo la tesis en base a eso. Y le digo, ¿vos no te contactaste? Y él no estaba ni enterado. Digo, hace 2 años que están trabajando en el cementerio y yo que no trabajo ahí lo sé, y él que es el director no estaba enterado. Entonces, después me dijo, sí, bueno, mandame el mail del ingeniero, que lo contacto, pero me pareció medio raro porque él quería asesorarse para ver qué árboles plantar, cómo podar los que estaban, y bueno, no estaba enterado. Si no llegabas al tiempo, te podaba el que estaba ahí adentro. Bueno, contame, Nico, ¿cuál es la próxima foto? Bueno, la foto número 9 es un pino que está en Plaza San Martín, del lado del pasaje a Dorrocha, no del lado 50, que es un retoño del pino de San Lorenzo, ¿no? El famoso pino de la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe, donde fue el combate de San Lorenzo, que según se dice, bajo la sombra de ese árbol que todavía se conserva, el general San Martín hizo el parte de la batalla que le habíamos ganado a los realistas. Así que de ese árbol se hicieron un montón de retoños que se llevaron a todas partes de la ciudad. Acá, por ejemplo, sé que hay uno en Ensenada, en la Escuela Naval, y después en La Plata tenemos ese que está del lado de Plaza San Martín, ¿no? Justamente. Este árbol a veces tenía también, ese está en un cantero redondo y tenía una placa que después se sacó, así que la gente pasa y no sabe que es un pino de San Martín. A veces por ahí salen en las notas de los diarios. Hace poco había salido porque estaba muy apestado también por no sé qué peste y estaban viendo cómo salvarlo, pero bueno, es uno de los pocos retoños que tenemos del pino de San Martín acá en La Plata. Después hay otros que no traje fotos, pero bueno, hay unas cuantas árboles. Por ejemplo, cuando uno entra al rectorado de la universidad, no del lado más que, ¿qué sería? De 48, hay un árbol enorme que es un aguaribay. Ese aguaribay también es un retoño del que tenía Joaquín B. González en su finca en Samaiguasi, no en La Rioja, que él era oriundo de La Rioja y tenía este árbol justo al lado de la casa. Entonces lo que se hizo fue traer un árbol acá al rectorado, ¿no? Que está el monumento a Joaquín B. González justo en la puerta, y arriba le da la sombra el árbol que estaba en la casa de él, que también tiene una placa de cerámica en la base, pero no dice que es un retoño. Me parece medio raro, no dice que es un retoño del que tenía Joaquín B. González. Bien. Después hay un par de árboles que son higueras, ¿no? O higuerones, que para mí esto más que nada es un mito más que cierto, porque según se dice las plantó Sarmiento o son... Ah, mira. Claro. En todos lados, claro, Sarmiento. Después lo critican, pero hizo, por todos lados hizo. Claro. Vine a plantar flores, déjate de entrar más.
Cuando se inauguró, viste el edificio que está en 13, 56 y 57 de la Dirección de Escuelas, sí, que ese se inaugura en 1885, ¿no? O sea, Sarmiento, se sabe que Sarmiento estuvo acá presente en la inauguración de ese edificio. Y hay un ombú que está más para el lado de 13 y 56, que según se dice lo puso el mismo Sarmiento. El tema es que eso es lo que se dice. Después cuando yo busqué, Sarmiento siempre le pegaba con un palo, a los ombús no le gustaban para nada. Él decía que era un árbol que crecía como solitario, ¿no? Siempre se dice que en la pampa tiene el ombú y uno ve en el medio del campo hay un ombú. Él no le gustaba que creciera ahí solitario, decía que era solitario inútil y que representaba un poco a la vagancia. No le gustaba nada del campo, ¿no? Claro, él no le gustaba, viste, él no le caían bien los gauchos. Y no, todo lo que sea con los gauchos. Decía, el ombú representa a los gauchos, representa al hombre de la pampa. Y la barbarie. Claro, la barbarie siempre lo criticaba. Entonces es medio raro que la gente que dice que lo plantó, digo, si Sarmiento odiaba a los ombús, ¿cómo justamente va a haber plantado un ombú? Pero bueno, él tenía sí tenía un ombú, valga la redundancia, en su casa, en San Juan. Entonces ese ombú sí existe, está ahí al lado de la casa, y en el año 66 había un estudiante que estaba en la escuela número 8, que está ahí en 16 y diagonal 74, ¿no? Que ocupa todo un triángulo. Bueno, un estudiante de esa escuela, cuando fue allá a la casa de Sarmiento, trajo un retoño y lo plantaron en la escuela, así que es uno de los retoños de Sarmiento que están acá. Después también, según se dice, hubo uno en el Parque Saavedra, pero bueno, nunca pude encontrar si realmente está. Después, un árbol histórico mucho más moderno, que de ese tengo dos fotos, que son las dos siguientes. Es uno que está ahí en diagonal 73 y 68, que es un algarrobo. Este algarrobo lo plantó René Favaloro, ¿no? Cuando se cumplió el centenario de la escuela Manuel Rocha, que está ahí nomás, sí, a media cuadra de esta diagonal. Favaloro, que había sido alumno de la escuela Manuel Rocha, le pidieron que plantara un árbol, ¿no? Y también decía, bueno, un árbol representante de esta región plantó este árbol. Lo que pasó es que después le habían dado también un lapacho. Él decía que quería tener un lapacho rosado en su casa, ¿no? Él tenía una quinta, creo que acá por zona sur de La Plata, pero justo muere en el año 2000 cuando se lo estaban por regalar, entonces lo plantaron igual en honor a él, y hay un lapacho al lado del algarrobo, que los dos fueron plantados, uno fue plantado por Favaloro y el otro fue plantado por los alumnos de la escuela en homenaje a él. Así que es un árbol bastante curioso. Y después... Esa es una foto muy típica. Sí. La de Favaloro y la frase que él dijo y demás, pero... Estaba plantando el árbol. Sí, de hecho también estaba en la cancha de gimnasia. No me acuerdo, sí. Hay no hay una foto ahí que estaba... Sí, hay una foto que está en la tribuna, que ahora me acuerdo, pero... Bueno, era socio honorario. Era socio, bueno, claro. Sí, reconocido. Sí, de hecho, Gimnasia hace unos años le hizo un monumento que está justo frente al estadio, que claro, en el Memorial Favaloro, y después hay un anfiteatro también que con los tablones que le sobraron cuando remodelaron el estadio hicieron ese anfiteatro que se llama René Favaloro. ¿Cuál es la siguiente, Nico? Bueno, la siguiente foto, por ahí no vamos a hablar. Quiero mencionar una cosita, que si bien hoy habíamos hablado de la ciudad de los tilos, ¿no? Que siempre se habla de la ciudad de los tilos y mucha gente piensa que el árbol patrón de La Plata es el tilo, ¿no? Porque es el más conocido, claro, y todos la conocen La Plata por eso. Pero en realidad el ombú, justamente el que no le gustaba para nada a Sarmiento, es el árbol patrono de La Plata. Ah, mira, ¿por qué? Esto es porque en el año 36 había un ingeniero, que es el ingeniero Oitavén, que fue también el propulsor de que el ceibo sea la flor nacional de Argentina. Este ingeniero lo que había hecho era hacer una mención para el ombú que fuera declarado patrono de la ciudad de La Plata. Y esto es porque al ser La Plata la capital de la provincia de Buenos Aires, y el árbol que era representativo de Buenos Aires era justamente el ombú, entonces dijo, bueno, vamos a hacer que el ombú sea el árbol patrono de la ciudad de La Plata. Entonces el primer ombú que se plantó en honor a esto estuvo en Plaza Paso, que es la que está en 13 y 44. Ah, 44, perdón. Bueno, y después hubo un montón de árboles más que se plantaron. El tema con el ombú, bueno, muchos ya lo saben, es que se hace una base bastante amplia. Es medio raro como tiene ese crecimiento, que muchos dicen que no es un árbol, que es una hierba, por la madera que tiene, que es muy blanda. Pero bueno, es un árbol que es el patrón de La Plata. Y de hecho me acuerdo hace unos años que había uno ahí por 69 y 10 o 10 y 11, viste que se achicó la rambla de 60 para ampliar un poco los carriles de circulación, y justo donde estaba el ombú, llegando a calle 12, como que se amplía. Tuvieron que poner unas luces para que nadie se choque el ombú, porque al ser así, es cierto. Claro,
Al ser el árbol patrón de La Plata no lo quisieron, no lo pudieron sacar. Pues, menos y mal. tuvieron que remodelar la rambla que les quedó medio rara ahí en Avenida 60 llegando a 12 para proteger al árbol patrono. Y bueno, sí, ahora sí, hablando de la siguiente foto, que es una foto antigua. La siguiente foto es un árbol que ya no está más, que estaba en lo que era el Banco Provincia, ¿no? Pero del lado de calle 6, ahí en 646 y 47. Este árbol que vemos ahí en esa foto es un secuoya, ¿no? Y por ahí muchos ya lo saben, pero los secuoyas son los árboles más grandes que hay en el mundo. Ah, mira. Hay un parque en Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, están todos protegidos y tienen ejemplares que tienen más de 100 metros de alto. Y los troncos es más o menos como 2 autos puestos uno al lado del otro. Son una cosa enorme los secuoyas. Acá tenemos en Bariloche. No, en Bariloche no. O sea, hay secuoyas, pero no son nativos acá, son del hemisferio norte. Okay. Se han plantado, hay sí algunas gimnospermas que son por ahí parientes de los secuoyas, pero no son secuoyas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y este árbol sí, todos los secuoyas que hay en el Parque Saavedra, también otro, pero bueno, todos los que hay acá fueron traídos del hemisferio norte y plantados, igual que los pinos. Acá en el hemisferio sur no tenemos pinos autóctonos, por lo menos. Hay uno que se llama pino paraná, que en realidad es una araucaria. Y este secuoya que está ahí, como yo les decía, es el ejemplar de los árboles más altos del mundo que tenemos en La Plata. Estuvo ahí en el banco plantado en 1901, se plantó, pero ya en la década del 60, cuando se amplía el banco y se hace esa construcción que está ahora del lado de calle 6, lo tienen que sacar. Y justo la foto que yo puse, lo que estaban tratando de hacer era moverlo del lugar sin matarlo, ¿no? Hicieron un pozo enorme, sacaron con unas grúas el árbol y lo estaban tratando de mudar, pero bueno, no pudo ser. Así que el árbol se le secó y nos quedamos sin el árbol más grande del mundo. Lo que sí tenemos, que pocos saben, y es la siguiente foto, es un árbol que está fosilizado. En el bosque hay un montón de árboles y tenemos también un árbol que está fosilizado. Ahora ya es medio difícil de ver porque quedó dentro del zoológico que está cerrado, pero ese tronco que vemos ahí en la foto es un tronco que tiene en la parte de arriba un busto que fue encargado por el Perito Moreno, ¿no? Que era el director del Museo de La Plata, a un escultor francés para hacer en honor a Jules Crevoux, que fue un explorador francés que había estado a fines del siglo XIX acá en Argentina haciendo expediciones en la zona de Chaco, Formosa, y bueno, murió en el año 82, en el año de fundación de La Plata, murió ahí. Entonces, 3 años después, el Perito Moreno le quiere hacer un homenaje y encarga este busto. Y como no sabía dónde ponerlo, no había pedido un pedestal, lo que se le ocurrió es agarrar un tronco fosilizado que tenía, poner ahí en el medio de la entrada al museo. Hizo 2 por 1. Claro, así que tenemos uno de los árboles del Paseo del Bosque está fosilizado, es un árbol de varios miles de años que lo tenemos ahí. Y después la foto siguiente, ya para hablar un poco del árbol que mencionamos al principio, que eran los tilos, es una postal de Avenida 7. Bueno, los tilos no muchos saben, pero los primeros tilos que tuvo La Plata no eran de acá, sino que los trajeron de Alemania. Ah, mira. Claro. Resulta que a fines del siglo XIX en Berlín hay una avenida muy conocida en Berlín que le llaman Avenida de los Tilos, ¿no? Esta avenida se forestó con una especie que se llama Tilia molkei, que es un híbrido que se creó en 1889 aproximadamente. Lo creó un botánico alemán que se llama Spaeth, y lo que había hecho era cruzar 2 especies de manera de lograr un árbol de tilo que no causara alergias, ¿no? Que es siempre el problema que tienen los tilos es la alergia. Ah, pensé que los alemanes en cruzar cosas. No. Entonces, lo que había hecho era crear esta especie que era única, empezó a forestar y a muchos les gustó. Entonces, cuando quisieron empezar a plantar tilos a La Plata, lo que hicieron fue pedirles que mandaran en barco unos ejemplares de esa especie hasta acá a Argentina, y tardaron más o menos un mes, ¿no?, en traerlos en barco, todos los tilos desde allá. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron ya a principios del siglo XX fue esto, los tilos estaban todos muertos, todos secos, habían perdido las hojas, un desastre. Entonces lo que hicieron fue, le preguntaron al que estaba a cargo de la forestación de los jardines del Colegio Nacional, y él tuvo la idea de, vamos a hacer, para tratar de salvarlos, vamos a hacer un pozo ahí mismo en los jardines entre la Facultad de Ingeniería y el Colegio Nacional. Vamos a hacer un pozo y los enterramos, los tapamos con el agua, los tenemos bastante húmedos, a ver si vuelven a brotar. Y sí, de hecho funcionó. Ah, mira. En un par de meses brotaron los tilos y los volvieron a plantar en lo que es Avenida 7. Así que más o menos de Plaza Italia hasta Plaza San Martín, que son los tilos más antiguos que tenemos, son alemanes. Y otra curiosidad es que, bueno, esto fue a principios del siglo XX, después pasa la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En Berlín obviamente lo bombardean todo, los tilos se perdieron la mayoría.
Y muchos dicen que vinieron desde Alemania a buscar los tilos que se habían llevado desde allá para acá, para que nosotros les devolviéramos algunos ejemplares y de esa manera poder reforestar las avenidas de Berlín con los tilos que eran originarios allá. Mira. Así que bueno, eso es una curiosidad, que los tilos que tenemos acá son alemanes. Después se plantaron otras especies que ya son argentinas, no son argentinas, pero se crearon acá, que es así, son las que causan alergias y molestias a muchas personas. Sí, es verdad, es verdad, sobre todo en época de noviembre, por ahí, cuando... Septiembre en adelante, ya cuando viene la primavera. Con el polen y demás está complicado, pero bueno, es parte un poco de la magia de la ciudad también. Sí, bueno, la siguiente foto ya no es un árbol, sino que es una planta muy pequeñita que se encuentra en La Plata y en alrededores, que se llama Utricularia platensis. Sí. No muchos saben, pero el género Utricularia es un género de todo plantas carnívoras son. Ah, mira, tenemos Así plantas que, carnívoras. De hecho, sí, muchas personas no saben ni siquiera que en Argentina hay plantas carnívoras. Hay 40 especies de plantas carnívoras en Argentina. Mirá. Y la única que se encontró en la provincia de Buenos Aires se descubrió justamente aquí en La Plata, no cerca de la localidad de Babio, que no hay una estación de trenes ahí. Este señor Spegazzini, que hablamos al principio, en 1889, estaba viendo las plantas y encontró una que era una planta carnívora. Así que la primer y única planta bonaerense que es carnívora está acá en los alrededores de La Plata. Pero es re común ver esa planta, es muy chiquitita. Bueno, estamos viendo una foto, ¿no? Verde con la flor amarilla. Claro. ¿Cómo sabes que es carnívora? Que la agarrás y... Ponele el dedo. Claro, en general los botánicos nos damos cuenta por la flor, más que nada. Claro. ¿Y quedó allá en Babio o la trajeron acá? No, o sea, en Babio se encontró, pero está en todo el Partido de La Plata, e incluso está en Magdalena. Creo que la han encontrado hasta en Brasil, porque es bastante amplia, pero en el primer lugar donde se encontró fue acá en La Plata, y por eso el epíteto platensis, ¿no? Y después utricularia, el nombre del género hace alusión a utrículo, ¿no? Los utrículos son como unos sacos pequeñitos que tienen de unos pocos milímetros, que lo que hacen es, cuando pasa algún insecto cerca de ese saco, tiene unos pelos que están todo en la boca, entonces ellos sienten la vibración del insecto y hacen como una succión y lo agarran. Así que las larvas de mosquito, algún pez pequeñito, no sé, alguna rana que esté ahí en el agua, porque son plantas acuáticas, hace así y la mete dentro del saco y después no se puede escapar. Así que bueno, esa plantita que es poco conocida, que por ahí la confunde con un pasto más, es una planta carnívora. Pero, a ver, yo voy a hablar desde la ignorancia. ¿Qué estás? Ay, qué linda plantita, la voy a cortar. O sea, ¿cómo sabes que es carnívora? Te enterás porque te muerde el dedo, ¿no? Claro, no, eso, las trampas están abajo. Tampoco es Jurassic Park que te muerde, te arranca la mano. ¿No tienen como unos filamentos? Las trampas están sumergidas, están abajo del agua, o sea que vos no las ves. Vos lo que ves es la flor cuando emerge, que sale a la superficie para que la polinicen los insectos, pero esa trampa está abajo. Después, si vos sacás la planta y ahí sí ves que tiene unos saquitos que miran, no sé, 3, 4 milímetros, esos son los que atrapan insectos. Genial. O sea, en realidad tampoco te va a comer el dedo. Nada. Atrapan insectos. Está bueno que lo sepa, chicos, porque están todos diciendo. Entonces yo saco que porque te coma a vos tiene que ser un potus. No. A mí me escribieron streptococosaurio una vez porque no puede ser una Urticulariosaurus. No son venenosas ni nada, simplemente tienen esa trampa para atrapar insectos. Bueno, Nico, contame sobre la siguiente foto, así vamos resumiendo. Nos quedan 2 fotos nada más. La 16 es una foto histórica que saqué de una revista bastante antigua, Caras y Caretas era. Esto fue en el año 1903, esta foto. Lo que había pasado era que en el Paseo del Bosque, no, entre todos esos eucaliptus, un día una pareja estaba yendo ahí, caminando por el medio del bosque, y escuchó como un sonido de un llanto, ¿no? Como que alguien estaba llorando, pero no había nadie, lo único que había era árboles, no los eucaliptus. Entonces se dieron cuenta que el que lloraba era uno de los árboles que estaba ahí en el Paseo del Bosque, ¿no? Y le llamó muchísimo la atención. Ellos dieron aviso, vinieron gente de todos lados, de los diarios, de Buenos Aires, de acá de La Plata, y salió como esta leyenda del árbol del llanto, ¿no? Que la gente lo que decía era que, bueno, había toda una leyenda de que un militar se había quitado la vida ahí colgándose de ese árbol, entonces el espíritu había entrado dentro del tronco y estaba llorando por, no sé, por su muerte o por lo que le había sucedido en vida. De hecho, encontré una crónica bastante curiosa del diario El Día, que habían mandado a sus periodistas armados con amuletos contra los fantasmas, con rifles. De noche hicieron todo algo digno de una película, parecía un circo, pero bueno, fueron armados ahí de noche para ver este árbol si había fantasmas o no.
al final fue todo un papelón, pero ellos hicieron todo eso. Le habían pedido a una bruja que les hiciera unos frascos con amuletos. Pero brevemente, cuando vine a La Plata, hablé con una persona muy grande y él me dijo, cuando vos estés triste, que tengas muchas ganas de llorar, andá al bosque y va a haber un lugar del bosque donde te vas a largar a llorar y vas a descargar todas tus penas. Es donde está la zona del llanto del bosque. Y me quedo siempre, cada vez que les digo a mis estudiantes, hoy se llora porque están angustiados y eso, le digo, vayan al bosque a llorar. ¿Y cuál es esa zona? Yo nunca la encontré, digo, pero no sabía de este dato. Esto es una zona donde dice que como te si largas con este a llorar. dato lo vamos a encontrar, son todos iguales. Sí, no. Esto más o menos está, ¿viste la avenida Centenario, lo que pasa por el observatorio? Sí. Por ahí más o menos, entre el museo y el observatorio. Mirá, ya es menos. Bueno, nos va a tener que llevar él a recorrerlo. Un día vamos a hacer algún video. Vamos Bueno. a llorar, todos llorando. Todos llorando. Vos No, pero- caminando y donde me largo a llorar es este. A vos. mí La lleva Micaela ahí. A mí me ha pasado que te saca la angustia del bosque. Es mágico. A mí me lleva a los partidos de gimnasia, nada más. Después, No, eso la te más de cae. las veces me venía con la Me angustia. dejas el chiste picando, me dejas Y el bueno, chiste Pero queda picando. una foto más, pero queda una foto más. No, es para que me cargue. Dale, Pero no. queda la última foto. A ver. Sí, bueno. No, igual lo que pasó con este árbol fue que ese árbol estaba justo dentro de un corral que había ahí con animales que tenía el cuidador del bosque. Y obviamente la gente, cuando empezó a ir un montón de personas a ver el árbol este que lloraba, a sacarle pedacito de tronco para hacer amuletos, a grabarle algo, los animales se terminaron escapando. El tipo estaba recaliente por eso. Entonces un día agarró una escalera, un serrucho y listo, se acabó el problema. No hay más árbol que No. llora. No. No hay más árbol. Al parecer era eso, alguna rama que, no sé, hacía fricción con el tronco, por el viento y producía un sonido como del llanto. Mira. Así que bueno, se acabó la leyenda del árbol del llanto. Y después, para terminar, lo que puse fue un plano de La Plata, ¿no? Todos saben que en La Plata cada 6 cuadras hay una plaza y en realidad hay 23 parques y plazas sin contar el Paseo del Bosque. El tema es que muchas veces veo que la gente los llama por nombres antiguos o los llama por nombres que ya no son válidos por ordenanza, ¿no? Siempre los nombres de las calles y los nombres de las plazas se pusieron por ordenanza municipal. El caso más emblemático, por ejemplo, para mí es el Parque Bucetich, que es ese gran parque que está del lado Claro. de 52 y 25, ¿no? Que es un parque enorme. La gente le sigue siguiendo, le dice Parque San Martín, por más que hace 90 años más o menos que dejó de llamarse de esa manera. Pero es como, no sé, es como una tradición. Hay una ordenanza que es la número 13, que es del año 26, que dice que el parque este, que se llamaba Mitre, creo, se va a renombrar a Bucetich, porque unos años antes la plaza que era Primera Junta pasó a llamarse Plaza San Martín, entonces iba a estar la Plaza San Martín y el Parque San Martín. Claro. Y digo, alguno de los dos había que cambiar el nombre, entonces eligieron al parque para poner en honor a Bucetich, que no tenía ninguna plaza. Pero bueno, la gente sigue llamándole Parque Bucetich. Yo digo, capaz es porque hay un colegio de infantes que se llama San Martín que está funcionando dentro del parque, así que digo, a lo mejor es esa la causa de que se confundan. Después otro caso, por ejemplo, es la plaza que está en 13 y 60, cerca de Plaza Moreno, que es la Plaza Rosas. Y mucha gente le sigue llamando Plaza Paz. Sí. Claro, Plaza Paz, o algunos dicen la Plaza del Tambor de Tacuarí, porque tiene el monumento al tambor de Tacuarí. Claro. Pero bueno, esa plaza es del año 2001, o sea, hace 17 años que se llama Plaza Rosas. Ah, mira. Ujú. Bastante antiguo. Otro caso, por ejemplo, es la Plaza Perón, que antes era Bransen, que también eso fue en el año 95 que se cambió. Y después hubo uno que por ahí fue un cambio mínimo, pero que la gente no lo sabe. Plaza, lo que ahora decimos Plaza Islas Malvinas, hace unos poquitos años, creo que fue en el 2012, se le cambió el nombre a Plaza Malvinas Argentinas. Así que de Islas Malvinas a Malvinas Argentinas hay una palabra nomás, pero bueno, es el nombre que lleva actualmente. Bien. Y bueno, más o menos eso era para comentar un poco de los árboles, de las plazas. Por ahí da para otro programa hablar Sí, sí, un cada poco una de las plazas, de los las proyectos historias, que sí. hubo y eso, pero estaría bueno para la próxima. Tarea para el hogar. ¿Sabes cuál más quiero? La historia de la República de los Niños y todo lo que conlleva con eso. Ahora tenemos a nuestro próximo invitado, tiene que ver con la Secretaría de Cultura, entonces ahora, aparte de presentarte, Nico, quiero saber un poco de la cultura y de la historia de la República de los Niños, que dicen que es el primer parque educativo que tuvo inclusive el mundo, si mal no recuerdo. Ujú. Así que lo tenemos en la ciudad de La Plata y ahora casualmente, no sé si es porque yo me casé el año pasado, fue elegido para que la gente se case.
Así que mirá. vamos a hablar de eso. No sé si viste, es como Tranquilo, Es visionario. tranquilo, encontrar a la mujer, después te casas. voy a exigir derechos. Sí. Claro, Sí. yo metí la idea el año Sí. pasado y ahora se van a casar todo el Sí. mundo, digo, mínimo. Digo, estoy avisando que voy a bautizar a mi hija y digo, para que también... Van a venir los bautizos. Claro, van a venir los bautizos. Dale nomás. Bueno, fuimos precursores Ahí está. de esta idea. Así que estaría bueno también hablar de la historia de la República de los Niños y todas estas cuestiones. Tenemos una ciudad muy, 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 muy rica. Y por eso tenemos Colombo para rato. Así que voy a volver a mostrar los libros para que los vean, para que puedan leerlos. Y conseguirlos y así poder seguir todas las historias y todos los misterios de la ciudad de La Plata. Nico, muchas gracias, es un placer escucharte todos los martes. Bueno, muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene.